Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues les habla su orador, Santiago Moreno Suárez. ¿Qué les puedo comentar? Yo soy estudiante de arquitectura de la Santo Tomás de séptimo semestre. Aquí, como se podrán dar cuenta, estoy realizando un podcast que se llama Miradas Cruzadas. Este es un podcast en el cual nos vamos a centrar y vamos a realizar una charla sobre el conflicto armado colombiano. Eh, en el cual traeré ahorita eh, un invitado que pues vivió el conflicto armado de primera mano y nos puede entregar pues varias anécdotas de lo que podemos encontrar en todo este conflicto que se encuentra aquí en nuestro país, ¿cierto? Eh, pues ya procederé a llamarlo, se los presentaré y pues realizaremos una breve charla. Bueno, mientras que esta persona se une, les quiero comentar que pues a quien traemos como invitado es un excombatiente de las filas de las FARC-EP, que pues en su proceso de desmovilización, su proceso de paz que se realizó en 2016, finales de 2016, inicios de 2017, pues él se desmovilizó y hoy día hace parte del Partido Comunes. Ya pues pues le damos la bienvenida a Camilo Moreno. Camilo, ¿me escuchas bien? Tienes el micrófono apagado. Sí, 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 aquí la estoy escuchando muy bien. Listo, perfecto. Entonces, como les estaba comentando a los oyentes, pues tú haces parte del proceso de paz de las FARC con el gobierno Santos, ¿cierto? Sí, Pues, eh, aló, aló, ¿me escuchas aló, aló. bien? Sí, ya, aquí lo escucho bien. Listo, perfecto. Entonces, que te decía que tu alias, tu seudónimo en las FARC-EP era José Sáenz, ¿cierto? Sí, sí, fue el nombre que escogí para la guerra. Ok, y cuéntanos a qué se debe, cómo se escoge ese nombre, o sea, cómo fue el proceso para escoger ese nombre, pues sabiendo que tu nombre inicial era Camilo Moreno, ¿por qué escoger José Sáenz? Pero lo primero es que la guerra significaba alejarse de su familia y al mismo tiempo protegerla. Cambiarse el nombre era una medida de seguridad para los familiares y las personas cercanas que finalmente se quedaban en la ciudad. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, sí, sí, perfecto, Sí. sí, claro. Era obligatorio para, insisto, proteger a las personas, a los familiares. José. José fue un nombre que escogí fundamentalmente por José María Melo, el primer presidente de una república comunera artesana en Colombia, prócer de la independencia y que fue traicionado por la clase dirigente que en ese momento se estaba gestando. Y Sáenz es por dos personas, fundamentalmente por Manuela Sáenz y por Guillermo León Sáenz, que era el nombre de pila del comandante Alfonso Cano. Ok, ok, perfecto, listo. Entonces, pues ya haciendo esta introducción a tu nombre, pues quisiera primero
terminar de comentarle pues a los oyentes, ¿tú en qué año ingresaste, por decir así, a las FARC? Em, a la lucha revolucionaria yo llego aproximadamente en el 2000. A la edad de 15 años más o menos. 15 años, sí. Ok, ok. O sea, pero en ese momento vivías en Bogotá, ¿sí? Sí, yo toda la vida, pues, antes de ingresar, estuve en Bogotá. Ok. Y en ese momento, ¿cuál fue tu motivación para unirte a la lucha, a este grupo armado? Bueno, yo ya conocía la historia de las FARC. Mi abuela y mi abuelo pertenecieron a la Unión Patriótica, que fue una organización, un movimiento amplio de masas que se creó a partir de los acuerdos de la Uribe. Esta organización eh, fue aniquilada, exterminada. Sí. Genocidio de alta magnitud, es la primera vez en la historia de Colombia que un partido político o una organización política deja de existir porque ya no tiene personería jurídica, porque les mataron a la mayoría de su militancia. Mi abuela, como lo digo, y mi abuelo pertenecían a la UP, y entonces en la familia yo crecí eh, conociendo la historia del país. Ya cuando tengo uso de razón, tomo la decisión de ingresar al Partido Comunista, a la JUCO fundamentalmente, a la Juventud Comunista, y estando en la Juventud Comunista, me doy cuenta, conozco más de cerca los planteamientos de FARC, me doy cuenta que si queremos en ese momento avanzar hacia los cambios que se proponen, era necesario empuñar las armas. Pero aparte, en ese momento histórico, estamos entrando en lo que se va a llamar el Plan Patriota y el Plan Colombia, encabezado por el gobierno de Uribe Vélez, que no es otra cosa sino la aplicación de la doctrina del enemigo interno a todo nivel. Comienzan a haber asesinatos, lo que los mal llamados falsos positivos, pero también detenciones masivas, y comenzamos a estar sin que lo hayan decretado en un estado de sección, en una dictadura, sin que se haya decretado. Frente a esa acción, frente a eso que solo planteaba la violencia en las universidades, en los colegios, frente a cualquier tipo de protesta, pues la única opción que veíamos en ese momento los jóvenes era empuñar las armas y defendernos, defender nuestras ideas y transitar por el camino de la lucha armada. Ok, ok, entiendo. Ahorita pues uno que mencionaste lo de los falsos positivos, pues acabamos de ver lo que pasó con este personaje, este señor congresista Miguel Polo Polo, que hizo apología pues digamos así, a la hora que realizaron las madres de algunos de estos falsos positivos, de las madres de Soacha, que pues decoraron estas botas y pues querían mostrar su dolor mediante este tipo de arte que Miguel pues lo que hizo fue tirarlo a la basura. Pues, ¿qué opinas desde tu punto de vista pues, de que una persona que vivió la guerra de primera mano, pues este acto de Miguel? Primero, ah, habríamos de llamar las cosas por su nombre. A los falsos positivos se les ha puesto ese nombre de manera eufemística, ocultando lo que es, lo que fueron. Y fueron asesinatos extrajudiciales dirigidos por hechos dirigidos y asusados por el gobierno central de ese momento. Es decir, que hayan asesinado jóvenes que no estaban haciéndolos pasar por guerrilleros tenía que ver con lo que ya había llamado el plan, con el plan que tenían dentro del plan Patriota y el plan Colombia con su componente militar, el plan Patriota. ¿Y qué era esto? Entender que la guerra no se desarrolló como también nos han querido
como entre un grupo de bandoleros y guerrilleros y el Estado colombiano. Así no fue la guerra se desarrolló entre un Estado que tenía el ejército y el resto del pueblo colombiano, que dentro de ese pueblo colombiano habíamos unos en armas y otros no, pues era evidente. Pero lo que demostró estas acciones, asesinatos extrajudiciales, en Colombia no existe la pena de muerte, habría que decir, pero aquí estaban asesinando, pero aparte de eso, estaban asesinando gente que no estaba involucrada en la guerrilla, pero no era una acción para mostrarlos como guerrilleros, eso era lo secundario, era una acción contra el pueblo, contra las pobrerías, contra las personas más humildes, para infligir dolor y miedo, acciones terroristas, desde el terrorismo de Estado que estaba en ese momento. Digo esto porque después de la firma del acuerdo se ha venido y a personas como Polo Polo que no logran entender o no quieren que el resto de personas entiendan qué fue lo que pasó en Colombia, pues terminan diciendo que esto no pasó y negando una realidad. Y lo que quieren negar realmente es el conflicto que se desarrolló y la guerra que se desarrolló contra los pobres de este país, contra el pueblo colombiano. Las acciones que mal llaman falsos positivos lo que demuestran es un ejército y una política de Estado en ese momento, gobierno de Uribe Vélez, y hay que seguir nombrando las cosas, el Plan Patriota, el Plan Colombia con su componente militar, el Plan Patriota, financiado por Estados Unidos, que orientó claramente, no fue un error, orientaron claramente el asesinato de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros. Entonces, pues Polo Polo lo que hace es negar la realidad e intentar decirle de la forma más vulgar, de la forma más mezquina, negando también el dolor de las madres, pero en el fondo lo que está es la negación de la verdad y de la historia colombiana. Ok, sí, sí, esto pues realmente sí es una forma de infringir un gobierno de miedo que lastimosamente a lo largo de los años pues sí lo hemos visto mayormente no, yo creo que unilateralmente lo hemos visto es del gobierno de derecha. Pero pues hablando ya acerca del gobierno de derecha, que pues ustedes ya tuvieron una crisis, por decirlo así, después del proceso de paz con el gobierno Duque, que nos encontramos con tantas muertes de líderes sociales y todo, pues ¿cómo ves el proceso de paz y su implementación actual en este momento que nos encontramos de izquierda? Bueno, cuando uno habla de la implementación del acuerdo de paz, tiene que hablarlo de tomar el acuerdo de paz y su implementación desde dos perspectivas igualmente válidas, pero no se puede hablar de una negando la otra. Y es la implementación y el acuerdo de paz dentro de su letra, estrictamente, casi taxativamente, lo que se ha hecho y se ha avanzado de ese acuerdo de paz, que es lo que uno llamaría implementación concreta, y el espíritu del acuerdo de paz y su implementación real. No es lo mismo, son caras de la misma moneda. Cuando nosotros avanzamos, bueno, la decisión de avanzar en un proceso de paz no fue nueva. Las FARC se fundan pensando en la paz. Los documentos fundacionales de las FARC siempre, y en el primer párrafo, no lo tengo acá, no lo voy a parafrasear, pero en espíritu lo que planteaba era que si se cierra, que a partir de la violencia le cerraron a un grupo de campesinos pelear por sus derechos, pues le cerraron la puerta, pues
iban a avanzar por el camino que les quedaba, que era el camino más doloroso. Lo que deja claro es que si se abría la puerta del camino menos doloroso, y es de la solución de los conflictos de manera dialogada y civilizada, pues las FARC siempre andaría por ese camino. Siempre bajo esa consigna se crearon, se llegaron a diferentes escenarios de acuerdos de paz. Para nosotros siempre fue la misma mesa. En la Uribe, luego en, en Tlaxcala, Caracas, México, en Tlaxcala, México y Caracas, Venezuela. Después en San Vicente del Caguán, y por último en La Habana. Para nosotros siempre fue la misma consigna. ¿Por qué? Porque nosotros reconocíamos, y como revolucionarios colombianos reconocemos, que solo el país se puede cambiar en un ambiente de paz. ¿Sí? Entonces, Sí, el espíritu de la implementación del acuerdo de paz, que me parece que es más importante señalarlo, nos ha permitido y le ha permitido al país avanzar. El primer gobierno de izquierda en 200 años, que no es poco, en 200 años de fundación como República de Colombia, el primer gobierno de izquierda, no se, después de la gesta del Libertador, no se había dado, que solo se pudo dar producto del acuerdo de paz, porque pues el país ya dejó de pensar en la guerra y comenzó a darse cuenta que la guerra era un velo que ocultaba la corrupción, que ocultaba el asesinato, que ocultaba los malos manejos y una economía precaria en este país, una economía eh, atrasada, que condenaba a la gran mayoría, que condena todavía a la gran mayoría de los ciudadanos a la pobreza, a la miseria. Entonces, la implementación del acuerdo de paz en su espíritu nos ha permitido, tenemos un gobierno de izquierda, insisto, en gran medida por la firma del acuerdo de paz. Ya en su letra ha sido complicado. Ha sido muy complicado porque como tal, de lo que está escrito en el texto, que lo recomiendo, de 367 páginas, solo se ha logrado implementar, y lo digo por estudios de la CECIVI, que es la organización encargada de la verificación del acuerdo, y por la segunda misión de la ONU, solo se ha logrado implementar el 5% de todo lo que tenemos acordado. Sin embargo, nosotros sabíamos que la paz es fundamentalmente una bandera que debe apropiarse del resto de la que debe apropiarse el resto del pueblo colombiano, y este acuerdo de paz es para que sea el pueblo colombiano, por medio de las elecciones y como lo logramos con la elección de Petro, el que lo lleve a cabo. Eso obviamente nos ha significado que durante un gobierno de derecha como el de Duque, pero no solo de derecha, sino incapaz de entender la realidad política, Duque es el que le quedó el título de haber condenado a la derecha a perder sus primeras elecciones, eh, no, significará no solo para los líderes sociales, sino para nosotros como firmantes asesinatos. Durante el gobierno de Duque tuvimos 300 muertos firmantes. Sin embargo, nosotros sabíamos que estábamos avanzando y sabemos que estamos avanzando gracias al acuerdo de paz, y el espíritu de la paz y de lo que significa ese dicho acuerdo hacia una Colombia mejor. Entonces hay que entender la implementación de manera taxativa, la letra falta mucho y toca llevarla a cabo, toca llevarla a cabo. Y no se va a lograr solo en este gobierno, se van a necesitar más gobiernos comprometidos con la paz. El espíritu se ha avanzado más, el espíritu de paz, de cambio que ha significado y ha irradiado dicho acuerdo de paz, eh, digamos que se ha implementado más y nos ha permitido más cambios. Eso hay que entenderlo de esas dos maneras, insisto, son dos caras de una misma moneda y uno no puede hacer el análisis metafísico de creer que un acuerdo de paz tiene que ver solo con un texto. Tiene que ver, pero no solo con eso. sí, claro, pues, o sea, como comentabas, realmente sí es muy triste que uno
eh, pues de un acuerdo de paz que realmente nos ha beneficiado a todos como colombianos y más a una gran cantidad que somos las personas que venimos de raíces campesinas, pues porque de cierto modo somos los que más vivimos la guerra aquí en este país, pues que no se implemente aún más, aún así sea teniendo este gobierno de izquierda que, por el cual creeríamos que, no, que debería darnos un mayor respaldo en cuanto al cumplimiento de este acuerdo, ¿no? Bueno, ya pues, nos estamos pasando un poquito de tiempo, entonces para terminar quería hacerte dos preguntas así rápidas. Uno, ¿tú cómo crees que se puede fortalecer la confianza entre este gobierno y las comunidades afectadas por el conflicto? Así rápido. Y se necesita que este gobierno tenga claro cómo se va a implementar el acuerdo de paz y implemente lo relacionado al punto uno, ojalá todo, pero lo relacionado al punto uno y al punto cuatro del acuerdo de paz, que tiene que ver con la reforma rural integral y la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Creo que eso es un paso fundamental que tiene que hacer este gobierno para recuperar confianza en las comunidades, en lo que este gobierno llama la Colombia profunda. Ok, ok. Como último punto que realmente tenía que hacerlo de primeras, pero no te pregunté, se me pasó. Eh, Después de 7, casi 8 años del proceso de paz, hoy día, ¿a qué te dedicas, José? Yo en este momento, mi partido me ha asignado la tarea de asesorar a la bancada de nuestro partido en el Congreso, pero aparte estoy en este momento, estoy comprometido con la alcaldía de Cumarío Bichada, que es la primera alcaldía que ganamos, no que ganó un firmante, la primera alcaldía que ganó un firmante fue en Turbaco con Julián Conrado, pero esta alcaldía es la primera que ganamos como comunes, como partido. Entonces estoy comprometido con el apoyo a esta alcaldía del municipio más grande del país y el primer municipio energético. Sí, 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 estuve por ahí viendo acerca de lo del primer municipio energético y pues realmente Pumareos, para ser Bicha, que es una de las regiones más abandonadas, eh, que prácticamente es hoy día 2024, bueno, aunque eso es muy susceptible de decirlo porque es muchas las regiones en las de Colombia que no contamos con servicios básicos, pero Comaribo ya se puede decir que hoy cuenta con una granja solar, ¿cierto? Sí, contamos con un parque solar que allá no hay red eléctrica. Vivíamos con una planta diésel, ahora estamos con un parque solar y estamos creando la empresa pública de servicios de Cumaribo, porque esto también nos va a permitir avanzar en el acueducto y en otros servicios, para que le lleguen a comunidades que merecen tener luz en sus casas, que merecen tener agua potable en sus casas y que merecen tener gas y no enfermarse más por cosas y tecnologías que ya existen y que no llegan allá es por la mezquindad de los gobiernos anteriores. Sí, realmente encontramos una falta pues, de apoyo del gobierno para todas estas regiones. Ya como última pregunta rápida, quisiera preguntarte, si hoy fueran las elecciones 2026 de presidencia, por quién votarías? Eh, Tocaría mirar cuáles eran los candidatos. Yo le podría decir por qué opción votaría. Votaría por la opción del Frente Amplio que debe crearse en Colombia, un Frente Amplio que vaya más allá del pacto histórico. De ahí tiene que salir un candidato o una candidata. Ahí hay personas muy notables dentro de este gobierno y también que han hecho cosas. eh, no quiero decir nombres para no hacer futurismo, Sí, claro. pero ni futurología, pero el gran Frente Amplio que tiene que crearse, que es una necesidad en Colombia de crearse, para avanzar, yo votaría por esa opción. Es más, estaríamos dentro de esa opción.
porque no votaría es por el Frente Amplio de los Polo Polo y de los Uribe y de los Duque. O, como sabemos, de los representantes de como Vicky Dávila, que ahora le dio por pasar de ser periodista, mala periodista, entre otras cosas, a candidata presidencial. Sí, es que para allá quería preguntarte, pues en forma de broma, obviamente, que pues ya que pues allá que era muy difícil encontrar una respuesta concreta por obvias razones, pero quería hacerte la pregunta, ¿y por qué no por Vicky Ávila? Pero pues sí, Por eso. pues claramente todo lo entendemos, ¿por qué no? Pero dale, José, realmente muchas gracias por este podcast. Esto te comento, pues para que aquí los oyentes lo entiendan, esto es un podcast realizado para la Cátedra de Filosofía Política de la Universidad Santo Tomás para la carrera de arquitectura. Bueno, no, gracias a ustedes, Santiago, gracias a la universidad, gracias a los estudiantes de arquitectura que tanto necesitamos en este país. Miradas Cruzadas se llama, ¿cierto? El podcast. Sí, señor, miradas cruzadas. Eh, Correcto. Muchas gracias a Miradas Cruzadas por el espacio y cualquier cosa, siempre vamos a estar prestos y a la orden. Ok, José, vale. Espero poder volvernos a encontrar más adelante. Bueno, que tengas Listo. una buena noche ya. Entonces, muchas gracias, José. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Ok. Bueno, ya pues nos estuvimos pasando un poco de tiempo. Qué pena con mi profesor, pero considero que eran cosas que se debían hablar, que se debían preguntar a un firmante de paz y pues como reflexión final muy corta, muy salida, eh, quisiera decirles, no olvidemos el pasado de nuestro país y no olvidemos que todo esto no lo debemos hacer por nosotros, sino por una Colombia mejor, por una comunidad de una Colombia mejor y un futuro para los colombianos que hoy día son más jóvenes. Muchas gracias.